El ser humano hace años que pelea por la libertad, un hecho de lo más curioso dado que supuestamente es una ley natural. Uno de los puntos más importantes de la historia fue en el momento, a finales del siglo XIX, en que se abolió la esclavitud en Estados Unidos. ¿Pero realmente tenían como fin primero la emancipación de los esclavos o era simplemente una jugada para que algunos ganen más poder y dinero? ¿Y fue realmente la abolición el principal objetivo de personajes como Lincoln? La esclavitud, como definición, es la situación o condición en la cual una persona es propiedad de otra. Dicho de otra forma, es cuando una persona decide arbitrariamente que otra persona valga lo mismo que un objeto, que una persona deje de ser persona por un bien mayor, para el amo, ya sea económico o por tener cierto dominio sobre el resto. Huelga decir que este negocio, llamado también trata de esclavos, es muy probablemente una de las muestras de mayor degradación humana en la historia universal, dado que no debe haber peor acto que el de privarle de vivir a alguien, como si un dios se tratara, el cual decide cómo y cuándo debe vivir alguien. Aunque la fecha no es exacta, debido a los pocos registros precisos sobre el tema, se estima que desde el momento en el cual existió la agricultura comenzó la trata de esclavos. Esta trata fue en aumento debido a diferentes guerras, en donde los vencedores tomaban como siervos a los pobladores de las tierras vencidas, generando así un negocio en el cual el que más esclavos tenía, más bienes poseía, dado que en mayor cantidad y mayor efectividad sus tierras eran trabajadas. Se cree que el primer registro de esclavitud se encuentra en el Código Hammurabi, que data del 1700 antes de la Era Común. La historia de la esclavitud siguió en aumento a pasar de los años, siendo empleado este negocio en la antigua Grecia y Roma. Pero el momento histórico que vamos a tocar en el video es a partir de la colonización por parte inglesa del norteamericano. A partir del siglo XVII, varios colonos procedentes de tierras británicas llegaban a América. Principalmente eran protestantes, los cuales escapaban de la persecución que había en Europa por aquellos años. Esta colonización derivó en la fundación de las famosas 13 colonias, las cuales serían los indicios de lo que sería Estados Unidos. Estas colonias se encontraban al este del territorio americano. A pasar de los años, la esclavitud se potenció en las colonias del sur, debido a que tenían un suelo más propenso al cultivo, trabajando principalmente el tabaco y el algodón. Debido a las ganancias que esta labor les generaba, los esclavos se volvieron los pilares de la economía del sur, por lo cual perderlos sería perder mucho dinero para varios latifundistas, cosa que veremos más adelante durante la Guerra de Secesión. Ya teniendo un breve contexto para poder entrar y comprender la historia siguiente, vamos a adelantarnos a 1860. En esta época un esclavo llegaba a costar unos $2000, que según algunas fuentes serían unos $14.000 actuales. Este precio claramente no tiene en cuenta lo que costaba mantener al esclavo con vida. El esclavizador no pretendía que mismo muera, debido al alto precio que le había costado. Tenía que alimentarlo, llamar a un médico cuando lo precise, otorgarle un techo donde dormir, entre otras cosas. Naturalmente estas aclaraciones son únicamente para contextualizar y no para poner en víctima al esclavizador, ya que este lo último que era es víctima. Ese pequeño pero no tan pequeño dato será más relevante en el momento que mencionemos los beneficios para ciertos sectores con la abolición de la esclavitud. Ya en 1860, la tensión entre el sur y el norte era más notoria. Ambos hemisferios se habían ampliado más de las 13 colonias principales, y algunos estados planeaban la sucesión desde antes de la guerra civil. La tensión llegó a su cumbre en 1861, con el arribo de Abraham Lincoln al poder. Lincoln, que fue presidente por parte del Partido Republicano, mantenía un ideal antiesclavista. Varios esclavos veían en estas elecciones una declaración de guerra. La guerra de secesión se dividió oficialmente en dos bandos: la Unión, que eran los estados del norte y los abolicionistas, contra la Confederación, que eran los estados del sur, los estados esclavistas. Varios estados, como Carolina del Norte, se separaron previo al 12 de abril de 1861, día en el cual estalló la Guerra Civil estadounidense. Los principales objetivos por parte de Lincoln era unificar los estados y abolir la esclavitud, aunque este último no era realmente su fin, sino más bien evitar que se expanda a más de los estados del sur, o sea, prácticamente que no toque la Unión. Su objetivo era que al pasar de los años y con el avance de la economía industrial, esta práctica quedara obsoleta por sí sola. También dejó en claro que su principal objetivo era salvar la Unión, diciendo que si podía salvar a la Unión sin liberar un solo esclavo, lo haría. Tipazo. Ahora viene el otro lado de la moneda. Lincoln es generalmente visto como el gran liberador de los esclavos. Es verdad que fue él el que abolió la esclavitud en Estados Unidos, pero ese era un objetivo que si lo lograba cumplir bien y si no, también. Lo principal, como ya dije, era la unificación de los estados. Lincoln, antes de publicar la proclamación de la emancipación de los esclavos, llamó a 5 afroamericanos libres, a los cuales se les comunicó la idea de enviarlos a los esclavos, una vez libres, a otras zonas como el Centro de América o partes de África. Él consideraba que ambas razas no podían estar nunca en igualdad en tierra norteamericana. Decía que ambas sufrían mutuamente por vivir juntas, y que no sería posible que sean tomadas por iguales en algún momento. Algunos historiadores afirman que la idea fue una estrategia militar. Dado que al apoyar el abolicionismo, Lincoln consiguió varios aliados que escapaban del sur para sumarse a la lucha. Esto le ayudó a conseguir su principal objetivo, el unir Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando mencioné el factor que mantener un esclavo era muy costoso?
Bueno, ahora vuelvo otra vez al tema. Con el fin de la Guerra de Secesión en 1865, se logró la emancipación por parte de los esclavos. ¿Pero era realmente esto bueno para ellos? Claramente, dejar de ser esclavos, dejar de ser tratados como objeto, era un gran logro y progreso en la sociedad. De eso no hay duda alguna. Pero hay una gran relación entre la abolición y el beneficio de grandes empresarios del norte, dado que les salía mucho más rentable contratar a un ex esclavo, los cuales iban al norte en busca de oportunidades, que tener que pagar y mantener a un esclavo. Muy probablemente, además de una estrategia militar, la abolición fue un movimiento económico el cual finalmente benefició a varios. También vale aclarar que la guerra civil no logró acabar por completo con la esclavitud, dado que en varios territorios se seguía empleando, aunque claramente el objetivo de Lincoln de que no avanzara la esclavitud a los estados de la Unión se logró. Asimismo, la discriminación racial no terminó, ya que hubo una gran división en Estados Unidos. Se crearon lugares en los cuales solo podían entrar personas blancas, como bares o transporte público. Luego de la muerte de Lincoln, al principio de 1865, se generaron varios grupos y organizaciones como el caso del denominado Ku Klux Klan. Estos clanes, originarios del sur, buscaban supremacía blanca y promovían el odio hacia los negros. Estos rasgos discriminatorios continuaron hasta hoy en día, donde es claro cierto racismo en estados de Estados Unidos. Este pasaje marcó bastante la historia, debido a que determinó un progreso en el mundo. Es necesario cuestionar si realmente hay que ver a las personas por lo que lograron o por lo que realmente era su objetivo, y también si estos objetivos no tenían intereses de fondo. ¿Era realmente Lincoln el redentor de los esclavos o era simplemente un hombre el cual perseguía sus intereses sin importarle maquillar un poco su propuesta? Los datos están ahí. No hay dudas de que la abolición de la esclavitud hizo que varias personas tengan beneficios económicos. Hay que ver si fue en verdad un progreso o simplemente fue una expansión de la esclavitud. La esclavitud se sostiene gracias al miedo que da el amo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen miedo si son más y más fuertes? Es probable que también hoy en día vivamos en una esclavitud la cual defendemos como libertad, una esclavitud en la cual nos mantienen con el miedo. Nos dicen qué creer y con qué entretenernos. También nos abrazamos por el empresario y a este mismo por una máquina. Como escribió una vez Ernesto Sábato, los hombres, al huir de las fábricas en que son esclavos de la máquina, entran en el reino ilusorio creado por otras máquinas, por rotativas, radios y proyectores. Gracias por ver.